somos parte del grupo que te va a entrevistar. Parto de manera muy rápida, planteándote esto. La idea aquí no es que sea un examen, sino una charla. Tus conocimientos ya los pusiste a prueba en la primera etapa. Tu capacidad de análisis, de identificación de problemas, en fin, ya lo desarrollaste con el ensayo. Y la idea de esta etapa es, en consecuencia, poder tener algún elemento más específico de tu trayectoria profesional, alguna experiencia tuya que nos genere insumos, digamos, para poder orientarnos hacia la decisión de integrar el órgano de Hidalgo. Yo comenzaría, si me permiten mis colegas, preguntándote, en tu experiencia electoral, has estado en el profesional, has estado en el ámbito electoral, pero no solo, has integrado órganos colegiados. ¿Cuál es probablemente el episodio más emblemático en tu vida profesional en el que te hayas tenido que enfrentar a una situación difícil, no compleja per se, sino difícil porque ha implicado tener que ir en contra eventualmente de posiciones de otros, o incluso, para decirlo de manera más abierta y franca y directa, de eventuales presiones? Estar en un órgano electoral significa enfrentar presiones de los partidos, de otros entes, y para nosotros es muy importante saber cómo algún episodio que nos permite ilustrar tu temple y tu capacidad de enfrentar, cómo has solucionado esos episodios, ¿no? Por favor. Sí, doctor consejero presidente, gracias. Buenos días a todos, a la consejera, a los consejeros. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí con ustedes. Bien, si me lo permiten, recordaré un episodio de 2012. Como ustedes habrán visto, he tenido la oportunidad de estar en 4 procesos electorales federales en el Distrito 06 en Pachuca. En el 2012, bueno, fue una elección complicada, lo sabemos todos. Además de que tuvimos problemas con el sistema ahí en el distrito, a la hora del cómputo, se suscitó una situación con alguna representación partidista, con una estrategia, por supuesto, bueno, respetable, en la cual esa representación, en cada momento que se traía un paquete electoral para hacer el cómputo correspondiente, pues cuestionaba y decía, a ver, el paquete está abierto, el paquete tiene esta situación, no viene el sobre, en fin, una serie de cuestionamientos. Ya llevábamos horas, insisto, en este cómputo por el sistema, estábamos cansados ya de por sí. Y esa estrategia, insisto, respetable, pero nos estaba generando retraso. A mí me había considerado el vocal ejecutivo, consejero presidente del Consejo, como el sustituto para sus ausencias momentáneas. Me hizo favor de considerarme así. Pues bien, llegó el momento en que pues la situación era tensa, la situación llevó al grado que parecía ya un conflicto personal con la representación partidista, y bueno, el consejero presidente estuvo en todo tiempo muy correcto, pero se veía también cansado, y una vez me dice, pásate un momento, ¿no? Ok, pues me había designado como tal, y en ese momento pensé, bueno, ¿qué hago? Ante esta dinámica que en vez de tardarnos 2 o 3 minutos con cada acta de cada paquete, pues estábamos llevando 10 o 15 minutos, era una barbaridad, realmente estábamos muy retrasados. Dije, ¿qué hago? Digo, a lo mejor son 10 minutos los que estoy aquí presidiendo el consejo. Entonces llegaba el paquete, me lo pasaban y dije, a ver, yo ya había detectado cuáles eran los cuestionamientos que tenía la representación partidista. Entonces dije, a ver, tenemos esto, tratando de cubrir todo lo que estaba cuestionando. ¿Alguna pregunta? No, dicto. Y entonces la presidencia momentánea, la sustitución momentánea se convirtió en casi 9 horas continuas. Pero logramos avanzar. Entonces me parece que ese fue un momento complicado, difícil, pero creo que se pudo sortear. Al menos desde entonces a la fecha, pues nadie me ha dicho lo contrario o me ha reclamado, afortunadamente.
Creo que logramos sortear esa parte, avanzamos, logramos pues concluir los cómputos. Sí, eran los 3 cómputos, ustedes lo saben. Terminamos el sábado en la noche, casi la madrugada del domingo, pero los concluimos afortunadamente. Con tu experiencia ya a lo largo de distintos procesos electorales en consejos distritales, ¿cuál ha sido el episodio más complejo en términos de construcción de acuerdos? ¿Y cuál fue tu rol en ese episodio? Bueno, ese fue uno de los momentos. En ese mismo proceso y en ese mismo cómputo, no fue tanto construir acuerdos, sino simplemente aplicar, sobre todo con imparcialidad, los criterios. Imagínense lo que vimos. Hubo algo así como 100 y tantos votos reservados. 100 y tantos votos reservados que hay que pasar uno por uno y todos los partidos opinan y uno dice, bueno, ese voto debe ser nulo, ese voto es para mi representación, en fin. Entonces ahí tenemos que aplicar, sobre todo, ser muy consistentes en nuestros criterios. Yo lo hice, entiendo que así fue. Y al final recuerdo que ya concluyó el cómputo, en tono de broma, algún representante de algún partido nos dijo a 2 o 3 consejeros que estábamos por ahí, gracias por los votos que nos dieron y los que nos quitaron. Yo le dije, entendí que era broma, pero le dije, bueno, yo traté de ser consistente con mi criterio. Así lo hice, lo intenté. Y lo dije porque en verdad vi a algún compañero, una opinión muy personal, que cambiaba según se tratara de algún partido, y un mismo caso decía, este es nulo, este es para tal. Por supuesto, es una presión personal, pero yo traté de ser muy consistente, sobre todo respetando la imparcialidad, que creo que debe de prevalecer como uno de los principios rectores. Okay. No sé. Sí, Enrique. Tienes una experiencia prácticamente en todas las áreas, tanto del Instituto Local, con nosotros en el Instituto Nacional Electoral, experiencia docente, en fin, un currículum muy completo. Ahorita como asesor jurídico, estás como asesor jurídico del presidente del instituto en Hidalgo. ¿Cuál sería tu punto de vista si fueras consejero de la relación que debe tener el instituto con el gobierno del estado? Por ejemplo, nos hemos topado con algunas experiencias de institutos locales que no reciben el presupuesto a tiempo o los presiona de alguna forma el Congreso o los poderes en el estado. ¿Qué harías tú como abogado asesor jurídico ahorita del instituto? ¿Qué opciones se pueden tener? ¿Cuál sería tu posición al respecto? Muy bien. Bueno, por supuesto que la Constitución y la ley son muy claras. Por mi perfil de abogado creo que tiene que cumplirse la ley. Claro, también no es por magia, ¿verdad? Primero, tejer acuerdos, justificar un presupuesto. Justificarlo, necesitamos esto para que se logre la elección. Si no hay presupuesto, no hay elección. Entonces sería el caos, sería terrible. Si a través de los acuerdos no conseguimos tener el presupuesto, si me lo permiten, yo pondría 2 escenarios. El escenario en el que nos dicen, ¿sabes qué? Pides 100 pesos y te doy 80. O el escenario que dicen, no te doy nada, que es el más grave. El de los 80, bueno, diremos, a ver, vamos a analizar qué es lo que está pasando, a lo mejor estoy pidiendo más, a lo mejor el presupuesto del Estado no lo permite, vamos a acordar. Pero si me dicen, no, y no te doy los otros 20, yo estoy justificando, o no te doy nada, bueno, pues creo que tendríamos que analizar la posibilidad de algún medio constitucional, la controversia tal vez inclusive. Tendríamos que analizarlo, por supuesto, con consejeros, con el área jurídica, pero si fuera necesario, pues creo que no habría otra posibilidad. Y en este escenario, el INE, ¿en qué podría ayudar desde tu punto de vista? ¿Cuál sería la posición que se tendría con el Instituto Nacional Electoral? Bueno, creo que el Instituto Nacional seguramente dará el apoyo necesario, pero creo que en esa parte dejará la autonomía por parte del Instituto Local. Pues seguramente podrá participar no sé, tratando de dialogar con el gobierno del Estado, haciendo alguna mesa de trabajo, puede ser, pero a fin de cuentas tiene que ser el organismo local el que resuelva esta situación. Yo creo que ahí es donde, si bien es cierto, en este nuevo sistema nacional electoral habrá muchas cosas en conjunto y sobre todo la rectoría por parte del Instituto Nacional en diversos temas, creo que los institutos locales pues tendrán que seguir ejerciendo en esa parte su autonomía y tendrán que
bueno, ser puntuales en esos aspectos. Gracias. Tener que hacer es tejer acuerdos. ¿Tú cómo entiendes tejer acuerdos? Bueno, tejer acuerdos siempre es difícil, siempre tendrán que ser en el marco de la ley. Claro. Decía, en el caso del presupuesto, bueno, me estás pidiendo 100 pesos, yo tengo para 80. Los otros 20, ¿qué? Bueno, vamos a acordar, a lo mejor sí estoy pidiendo un poco más, ¿por qué? Pues por eventualidades, en fin. Podemos tal vez llegar a algún acuerdo, sí, pero dentro del marco de la ley. Ahora, a fin de cuentas, también creo que en la mesa del Consejo, pues tiene que haber acuerdo. Les pongo un ejemplo, si me lo permiten también. En el Consejo Distrital, en esta última oportunidad, se propuso por parte de una representación partidista el que hubiera un debate entre los candidatos a diputados. Nos reunimos los consejeros y yo les expuse, les dije, bueno, yo estoy de acuerdo, pues es una cuestión histórica, pero no estoy de acuerdo en que planteemos ya un debate sin que tengamos lineamientos. Y desde mi punto de vista los lineamientos tenían que emanar del Consejo General. En ese momento no había todavía el Consejo General lineamientos. Les digo, o los tejemos nosotros o tejemos unas bases del Instituto Nacional Electoral. Sí, hablo de mi participación como consejero distrital, perdón, lo aclaro. Entonces yo les dije, bueno, si esto lo subimos al Consejo Distrital, yo no voy a votar a favor. Pero sí estoy de acuerdo en participar para poder tejer los acuerdos necesarios para llevar a cabo ese debate. Afortunadamente en ese inter, antes de que el debate se llevara a cabo, emanaron de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral los lineamientos, y entonces les dije, ahí está ya. Ahora, lo que platicamos en las mesas, pues vamos nada más a aterrizarlo en esos lineamientos para que no salgamos de ahí. Y creo que pudimos construir los acuerdos entre los consejeros, los mismos partidos, porque a final de cuentas, pues esos lineamientos que emanaron de aquí indican que son los partidos los que deben de decir quién es el moderador, en qué lugar, etcétera. Entonces pudimos lograr esos acuerdos para que se celebrara ese debate. A ver, de tu experiencia laboral, cuéntame una mala decisión que tomaste, que a toro pasado dices, se tomó una mala decisión, tomé yo una mala decisión y la tomaría de otra forma, ahora viendo las consecuencias. Una mala decisión, en cualquier aspecto laboral, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sí, también les puedo practicar una anécdota. Yo fui postulante 12 años aproximadamente, del 90 al 2002. Y hubo, más que una mala decisión, creo que me faltó ahí establecer una situación. Llevaba yo un asunto, patrocinando un asunto penal, y había que interponer un amparo directo. Lo interpuse. Desafortunadamente, no establecí la petición expresamente de la suspensión, que esa la resuelve, por supuesto, la sala, la autoridad responsable. Y tuvo una consecuencia, la resolví y ahorita les platico brevemente cómo estuvo. La sala responsable, pues dice, no me lo pide, no lo decreto. Y entonces a mi cliente lo detuvieron. Perdón la sonrisa, digo, lo recuerdo y digo, caray, ¿qué pasó, no? Lo detienen. Y dije, ¿cómo estuvo? Veo mi demanda de amparo, digo, caray, no, pero recuerdo que la Constitución, el 107, decía que de oficio tiene que ser. Entonces acudí a la sala y les dije, a ver, sí, es cierto, fue una omisión, fue un error, pero ustedes como sala debieron haber decretado de oficio, porque la Constitución lo ordena. Recuerdo que el magistrado con el cual platiqué dijo, pues tienes razón. Y entonces inmediatamente prohibieron y dijeron, estamos violentando la Constitución. Y le ordenaron al juez que dejara en libertad a mi cliente. O sea, sí fue una mala decisión, pero creo que se pudo resolver. Y cuéntanos ahora una buena decisión que hayas tomado que te permita ver por qué podrías tú contribuir a conformar el OCLE. Una buena decisión. Bueno, yo espero haber tomado buenas decisiones. En el caso que les planteaba hace un rato en el Consejo Distrital como sustituto momentáneo del presidente, también
recuerdo un caso que tuve como abogado postulante, en aquellos años en que desafortunadamente no teníamos circuito en Hidalgo, sino que el Tribunal Colegiado de Circuito estaba en Querétaro. Entonces, para revisar los asuntos teníamos que acudir a Querétaro, regresar, no había el Arco Norte, no había nada de esto, entonces era complicado. Tuve que acudir a ver este asunto. Llego y me encuentro con la sorpresa que tenía varios días que había negado el amparo. Dije, bueno, pues cuando menos voy a pedir el expediente de amparo para saber cómo está, porque resolvieron así, y poder explicar a mi cliente y ver qué alternativas hay. Y me dice, la persona que me atendió me dice, no, es que está todavía para engroso y para firmas. Dije, ¿cómo es que ya está publicado? En ese momento, ¿qué hago? Me regreso, y regreso en unos días, son gastos, es tiempo, en fin. Mi decisión fue decirle a esta persona, le digo, a ver, lo que está pasando es que a mí me está corriendo un término y a lo mejor no conozco el contenido de la sentencia, y tal vez pueda yo interponer mi revisión, a lo mejor se están abordando cuestiones de constitucionalidad y puedo acudir todavía a la Suprema Corte, no lo sé, necesito ver el expediente y me está corriendo el término. Entonces esta persona dijo, caray, pues creo que tiene razón, acudió a la oficina del presidente del Tribunal Colegiado en ese momento, me atendió el presidente del Tribunal Colegiado y me dijo, no se preocupe, abogado, permítame 5 minutos y ahorita tiene usted el expediente. Entonces creo que fue una buena decisión, una decisión rápida y logramos pues tener lo que necesitamos en este momento, conocer el expediente, conocer la resolución. Gracias. Jesús, a ver, ciertamente estuviste en varias selecciones, incluso la del 6. La del 6, sí. Una primera pregunta tiene que ver con, bueno, el IFE tuvo situaciones difíciles en el 6, pero parece que Hidalgo se escapa de ese tipo de conflictividad. ¿O recuerdas alguna anécdota importante en la que tú hayas participado como consejero en el 6, en donde haya habido un dilema fuerte a tomar y qué hiciste? En 2006 específicamente, no, tiene usted toda la razón, Hidalgo no tuvimos tantos problemas en ese sentido, aunque la elección nacional fue evidentemente complicada por la diferencia porcentual, sobre todo en el presidente de la República. No, pero más adelante sí, sobre todo la implementación de los primeros recuentos, sí, fue muy complicado, fue muy complicado, porque además las herramientas que teníamos en ese momento me parece que no eran suficientes, hoy lo son. Inclusive hoy tuvimos algún recuento parcial en este último proceso electoral y fue rapidísimo, logramos sacar el cómputo relativamente rápido. Mi participación siempre ha sido en ese sentido, tratando de apoyar, de abonar, pero siendo imparcial. Y a lo mejor por mi perfil de abogado, insisto, a mí me gusta la legalidad, la aplicación de la ley, la interpretación de la ley, que a veces, bueno, no gusta a muchos, pero tiene que ser, tenemos que estar pendientes de los criterios del tribunal y bueno, ajustarnos a ello y a los principios, insisto. Por las características políticas de Hidalgo, la competitividad entre los partidos políticos tiene, bueno, no ha habido alternancias importantes y demás. Pareciera que es un trabajo más o menos, ocurre lo que le gusta a una autoridad electoral, el que gana, gana y gana bien. En ese sentido, ¿cuáles son los problemas que tú ves que entonces se enfrenta el OPLE como instituto? En términos electorales, pues la situación no ha generado una conflictividad severa. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el OPLE? ¿Qué es lo que tendría que, si tú llegaras ahí, qué harías con eso? Bueno, yo creo que habrá varios retos ahora con la reforma. Sobre todo, hay uno importante que es que nunca hemos tenido una elección concurrente con la federal. Entonces ahí tendremos que estar muy atentos sobre todo a los lineamientos que emanen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en materia de capacitación, de designación de funcionarios de casilla, por supuesto lo que tiene que ver también con el servicio profesional. El caso del Instituto Estatal Electoral, bueno, hace algunos años se inició el servicio profesional electoral. Desafortunadamente por tantas elecciones continuas que se han tenido, y ustedes pueden ver el calendario, desafortunadamente no hubo posibilidad de consolidarlo. Se inició, avanzó, pero después ha quedado un poquito rezagado, no por
entiendo que no es ni siquiera por responsabilidad de López, sino no ha habido oportunidad para ello. Creo que es un gran espacio de oportunidad. El estar atentos al estatuto que pronto se generará y ver de qué forma se puede aplicar o deberá aplicarse, evidentemente. Y creo que eso ayudará sobre todo aún más a profesionalizar. Hay personas en el instituto muy capaces, que tienen muchos años de experiencia, pero abona el que podamos estar ya en un servicio profesional nacional. Abona en dos sentidos, sobre todo para para los procesos, para llevar a buen puerto los procesos con mejores resultados, pero también en lo personal. Eso significará seguramente para los funcionarios el crecimiento hacia el interior y la posibilidad de acceder a mejores puestos. Sí. Yo te haría nada más una sola pregunta, si me permites, Jesús, una adicional. ¿Cómo garantizar desde un colegiado la autonomía? Es decir, las acusaciones de sesgo. ¿Cuál crees que tiene que ser la vocación de un órgano colegiado frente a acusaciones de un sesgo partidista? Siempre hay, que se resuelven las elecciones, o se han resuelto en Hidalgo las elecciones con ciertos márgenes. También es cierto que ha habido elecciones competidas y siempre existe la lógica de algunos actores de acusar sesgos en las tomas de las decisiones. ¿Cuál es la mejor manera, como integrante de un colegiado, en la que ese cuerpo tiene que enfrentar frente a estos temas? Sí, en lo personal no he recibido presión directa por algún actor. Entiendo que existe, y además a veces la presión es a través de los medios de comunicación también. Creo que debemos de estar muy atentos a todos los mensajes que se dan dentro y fuera, pero siempre, insisto en esta parte, respetando la ley, no permitiendo que agentes externos incidan en las decisiones que hay que tomar. Claro, en un órgano colegiado, pues, somos varios los que participamos, habrá votaciones divididas, pero creo que habrá que ser coherente, cada uno de los integrantes, con las decisiones que en lo personal tomen y las que en conjunto, a fin de cuentas, se produzcan, sean unánimes o sean divididas, por supuesto, garantizando la autonomía, que no haya injerencia, por supuesto, de ningún actor, ni de ningún poder, ni de ningún agente externo. ¿Tienes alguna experiencia en tu trayectoria en la que tú puedas decir, bueno, aquí se puede mostrar que no permitiría que hayan injerencias de actores externos? No directamente, pero sí recuerdo un caso cuando estuve trabajando en el Poder Judicial. Nos tocó iniciar un poco con el nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial. Y alguna ocasión llegó un abogado postulante con su cliente y tenían la intención de hablar con el magistrado presidente de la sala. El nuevo sistema implica que cuando se hable con la autoridad judicial tienen que estar las dos partes. Entonces yo les expliqué, les dije, ¿saben qué? Pues no puede ser. Sí hay una presión en el sentido de que, bueno, me están impidiendo, ¿qué está pasando? Lo voy a acusar. Les dije, ¿saben qué? Bueno, no puede ser, si gustan pueden hablar con su auxiliar, con su secretaria y les va a decir exactamente lo mismo. Sí, se corre un riesgo, pero pues es la ley y no hay de otra. Entonces no aceptamos esa presión, aunque haya la amenaza de una posible acusación entre la Contraloría, entre el Consejo de la Judicatura, hablando en ese caso específico. Vale, muy bien, Jesús, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades por haber llegado hasta acá y suerte en lo que viene. Gracias. Gracias, Jesús. Entonces.